En este video vamos a mostrar cómo es alquilar un auto en la ciudad de Mendoza. Quédate hasta el final que te vamos a mostrar cuánto gastamos y si conviene o no alquilar auto en Mendoza. Algo a tener en cuenta es que las rentadoras del aeropuerto están abiertas hasta las 22:30, así que si llegás más tarde vas a tener que pagar un adicional. Siempre en el lugar te ofrecen seguros adicionales intentando convencerte de que los necesitas, pero esto mismo lo podés contratar cuando haces tu reserva. En nuestro caso la hicimos a través de Booking Cars y ya estaban todos los seguros que necesitábamos incluidos. La espera en el aeropuerto es prácticamente nula. Nos bajamos, firmamos algunos papeles y nos dieron las llaves del auto, un Renault Sandero Stepway. En nuestro caso, la empresa rentadora fue Sixt. Los autos se encuentran en el estacionamiento del aeropuerto, en la ubicación número 5 o 6 dependiendo de la compañía de alquiler. Siempre que te entregan el auto recomendamos hacer un video, más allá del que hace la compañía para en la entrega tener las pruebas en el caso de que tenga algún choque o detalle. Este es el video que hicimos nosotros para que tengan de referencia. También hay que verificar que esté la rueda de auxilio y en buen estado. Cuando salimos, el auto se encontraba con el tanque lleno, hay que entregarlo de la misma manera. Además, tenía 25.800 kilómetros, pero como el kilometraje es libre, no es algo que nos hayamos estado fijando luego. Otro tema a tener en cuenta: siempre tener en el celular cargado los GPS, ya sea con Google Maps, Waze o la aplicación que prefieran. Y también llevar soportes para poder colocarlos, ya que en el alquiler no se incluyen. Nosotros llevamos 2 por las dudas. Además, es importante llevar cargadores para los dispositivos, ya que estaremos mucho tiempo en la ruta sin tener señal ni forma de cargar los celulares por bastante tiempo. Si te sentís más cómodo contratando seguros adicionales, hacelo. Ten en cuenta que depende qué tipo de viaje estés haciendo, podés circular por rutas que no están en muy buen estado. Además, en varios casos lo harás por caminos de ripio que pueden llegar a generarle algún daño al coche. Otro tema que hay que tener en cuenta es que si vas a ir a bodegas y vas a tomar, obviamente no es lo recomendable alquilar auto. Vas a andar por rutas de montaña en donde ya de por sí hay que tener los sentidos al 100%, ni hablar si cometemos el error de tomar alcohol. El tanque al regreso estaba por la mitad, así que cargamos nafta antes de volver al aeropuerto en el ACA del centro de la ciudad. De esta manera no tuvimos ningún problema para llegar con el tanque lleno hasta el aeropuerto. El camino desde el centro de la ciudad de Mendoza al aeropuerto es rápido, se hace aproximadamente en 25 minutos dependiendo del tránsito. Una vez dentro del aeropuerto, para devolver el auto hay que ir a la zona de llegadas, en la planta baja. Aquí estarán los diferentes sectores de las compañías de alquiler de auto. Solo queda buscar el tuyo y ahí habrá un empleado esperándote para revisar el auto. Una vez que se hace toda la revisión, se cierra el contrato y listo. De esta manera terminó el alquiler del auto. Ahora vamos a lo importante. ¿Conviene alquilar auto en Mendoza? En esto, como decíamos, pueden influir varios factores, pero en este caso nos basaremos solo en el aspecto económico.
El alquiler por 2 días tuvo un costo de 53.562 pesos, el equivalente a $105 aproximadamente. Este alquiler se hizo a través de Booking Cars en la empresa Sixt. El combustible fueron 6.000 pesos, unos $12 aproximadamente por medio tanque. El total fue de 59.362 pesos, unos $116 al cambio del día. Pero lo más interesante es ver cuánto hubiésemos gastado en el caso de no tener auto con las actividades que hicimos. Estas son más o menos las actividades que hicimos en estos 2 días con el auto sin agregar los traslados cortos dentro de las ciudades. Éramos 2 personas y en total hubiéramos gastado aproximadamente 65.000 pesos, un poco más que alquilando auto y dependiendo siempre de las excursiones conseguidas sin tiempos propios. De esta manera, en nuestro caso, llegamos a la conclusión que alquilar auto en Mendoza es lo ideal siempre y cuando no tomen alcohol. ¿Ustedes qué opinan? Gracias por mirar el video, darle like y suscribirse al canal.